mundo nos quieren acompañar y nos van a ir siguiendo. Escolas quiere de alguna manera rehacer armónicamente el pacto educativo, porque solamente así, si todos los responsables de la educación de nuestros chicos y jóvenes nos armonizamos, podrá cambiar la educación. Y para eso Escolas busca la cultura, el deporte, la ciencia. Para eso Escolas busca los puentes. Sale del chiquitaje y va a buscarlo más allá. Y hoy día está manejando en todos los continentes esta interacción, este entendimiento. Escolas quiere armonizar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Que una persona, un chico, que un muchacho piense lo que siente y lo que hace. Sienta lo que piensa y lo que hace. Haga lo que siente y lo que piensa. Y esa armonía en la misma persona, en el educando, y esa armonía universal, de tal manera que el pacto educativo lo asumimos todos. Y de esa manera sacamos de esta crisis de la civilización que nos toca vivir, ¿no? Y damos el paso que la misma civilización nos exige. Buenas tardes a todas, a todos. En nombre del equipo que organiza este encuentro, saludo y doy la bienvenida a todas las personas que desde varias partes del mundo nos están acompañando por el canal de YouTube en esta sesión de webinar que hemos llamado Mirar más allá, la educación teresiana y la reconstrucción del tejido social. Y de manera muy particular doy la bienvenida a Juan Antonio Ojeda Ortiz. Él es de España, Canarias, hermano de La Salle, maestro y pedagogo. Es doctor en educación y como tal, su trayectoria de vida se ha enmarcado respondiendo en varios puestos de dirección en el ámbito educativo y como ponente en múltiples congresos. Pero quiero resaltar aquí que es un experto en didáctica, organización escolar y en tendencias de innovación educativa en la creación de redes educativas. Actualmente, Juan Antonio es responsable de los proyectos de la Oficina Internacional de la Educación Católica, OIEC. Es consultor de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano. También les quiero decir que más allá de este rico y respetable currículo, del cual apenas hemos destacado algunos aspectos, Juan Antonio hoy está entre nosotros por un motivo muy especial que justifica la invitación que le hemos hecho. Es que él ha coordinado la edición del libro Luces para el Camino, el Pacto Educativo Global. Un libro que recoge experiencias y proyectos mundiales
dando voz a niños, jóvenes y educadores de diferentes realidades del mundo. Por eso, Juan Ojeda nos va a compartir en qué contexto nace este proyecto, cuál es la visión, o sea, qué se pretende con este pacto, cuál es su propósito. Nos va a hablar también de la misión o el papel que juega la educación en el cambio de paradigma al que está invitando el Papa. Además, y sobre todo, nos compartirá cómo sumarnos a este movimiento, ofreciéndonos algunas propuestas a las que vincularnos y qué pasos podemos dar desde los distintos países para ser parte y firmar el Pacto Educativo Global. Bienvenido, hermano Juan Antonio. Tenemos muchas personas conectadas para escucharle. El tiempo es suyo y tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con todos ustedes y también aprender, como no, de ustedes y con ustedes. Disponemos de poco tiempo y yo he preparado 38 diapositivas que la vamos a ver muy rápidamente. No hace falta copiar nada porque después podemos compartir el documento completo y os quedáis con toda la información. Unas las tocaré de soslayo y otras nos pararemos un poquito más. Si os parece voy a compartir la pantalla. A ver si la vemos todos ya. Perfecto. Muy bien. Pues ya está. Bien, vamos a introducirnos brevemente. Quisiera un poco hablar de los antecedentes del pacto. Todo nos está empujando en esta dirección de pactar, de establecer alianzas entre nosotros y con otros. Y esto es un movimiento tanto de la Iglesia como de la sociedad civil. Han existido varias propuestas, pero nunca las hemos cuajado. También hay que decir que a lo largo de estas últimas décadas hemos tenido múltiples desafíos en torno al hecho educativo y sin embargo nos sigue caracterizando la inacción. Nos asombramos ante las palabras, pero a mi modo de ver, en mi humilde opinión, pues nos cuesta ponerlas en práctica, llevarlas a la cotidianidad del aula en el día a día. Urge cambiar, el mundo está cambiando, la educación tiene que cambiar, así nos lo dice el Papa y lo vamos a recordar brevemente. El pacto, establecer alianza, es una escucha activa desde la humildad. La humildad es lo que nos permite aprender de otros, aprender con otros, ir más allá de nuestros propios límites, etc. Y pactar es una expresión de amor, de compasión, porque nos va a permitir ponernos en el lugar de los otros y salir de nuestras seguridades que a veces nos separan y nos fragmentan. Y fundamentalmente pactar requiere trabajar juntos y no estamos acostumbrados a trabajar juntos, estamos más acostumbrados a competir, a ir cada uno por su lado. También va a suponer un nuevo modelo de persona y de humanidad y de sociedad y tenemos que saber definirla. Nos la están definiendo, pero tenemos que definirla para nosotros contextualizarla a la realidad en la que trabajamos. Y, por supuesto, nos lleva al compromiso. Nos lleva, por lo tanto, a la acción. Me preocupa saber de qué va, pero más me preocupa el qué hacer a partir de ahora, cómo hacerlo y con quién lograr esa alianza, esa nueva educación, ese mejor servicio a todos. Yo voy a hacer la exposición a modo de un cuadro impresionista, por eso he puesto esas manchas de colores, porque voy a ir dando como pinceladas y cada uno va a tener que componer un poco la historia, porque no hay tiempo para hacer un discurso, a mi modo de ver, muy seguido. En cuanto a la introducción, para retrasarnos más atrás, en el 2015, ante la convocatoria del Congreso Mundial de la Educación Católica, Educar Hoy y Mañana, una pasión que se renueva, el Papa a los congresistas nos decía: quiero decirles que no teman a lo nuevo. Por lo tanto, no tenemos que tener temor, sino todo lo contrario, alegría. La educación está dirigida a una generación que está cambiando y él nos decía que, por lo tanto, los educadores y los sistemas educativos están llamados a cambiar.
Y sobre todo me gusta lo que dice a continuación, y es que cambiar en el sentido de poder comunicarnos amorosamente. Ustedes lo han dicho anteriormente en la oración, que educar es amar, y yo creo que desde esa actitud tenemos que afrontar este nuevo reto. Por lo tanto, estamos llamados a cambiar significativamente, profundamente. ¿En qué contexto nos ubicamos? Pues todos somos conscientes de que vivimos en un mundo complejo, incierto, volátil, que se está deshumanizando, que se está deteriorando. La pandemia también nos está poniendo en el ojo del huracán, y ya veis que el Papa ha dicho que nos encontramos ante una gran catástrofe, no solamente social, sino también educativa. Tenemos que dar de lado a la cultura de la indiferencia, del descarte, y propiciar una mayor cultura de encuentro. Para muchos especialistas sienten que la educación está siendo una estafa, una mentira, un robo, porque no estamos respondiendo a las necesidades reales de los niños y niñas que tenemos, y que educar no es reproducir una sociedad ya caduca, sino abrirnos a una sociedad nueva, transformando la realidad que vivimos, tanto personal, social como ambiental. Por daros también algunas pinceladas, la escuela católica va perdiendo en muchos contextos legitimidad, autonomía, que es la identidad, y va perdiendo también significatividad. En cuanto a legitimidad, la escuela católica se ha vuelto un tanto elitista, excluyente, a veces muy rígida, muy impositiva, cuando debería abrirse, dialogar, acoger, ser mucho más flexible, adaptable para incorporar la vida, horizontalizarse para contar con todo, facilitar esa cultura de encuentro, etc. Hemos perdido también autonomía, dependemos del Estado, de las leyes, de las modas. Nos ha mercantilizado mucho la sociedad, incluso los parámetros de calidad los hemos llevado también al terreno mercantil, más que al terreno del evangelio y de la propuesta de la buena noticia. Y por lo tanto debemos liberarnos, ser una escuela en salida, ir pues contracorriente. Estamos proponiendo unos valores que a veces no son los valores que la sociedad está viviendo, a veces demasiado alegremente, generando esperanza y sobre todo humanizando. En este hecho de humanizar coincidimos tanto en la Iglesia, que es necesario humanizar la educación para humanizar la sociedad, como la misma UNESCO. Utilizamos los mismos términos. Y por último, hemos perdido significatividad, no tenemos el monopolio de la educación, perdemos presencia e importancia, ahí están las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, que nos van restando protagonismo. ¿Cómo combatir esto? Pues a través de la innovación, siendo más fuerte a través de la colaboración, transformando realmente la educación y aportando valor, cosas que otros no realizan. Están haciendo una nueva civilización y es necesario cambiar. Los cambios afectan a las dimensiones de la persona y de la sociedad. Urge evangelizar de forma nueva, creativa, y la escuela se ha convertido en una comunidad primaria de fe, de evangelización, y que nos introduce en la vida de la iglesia. La educación se ve como herramienta base para esta nueva evangelización, nos decía Monseñor Sani en el 2013. Desafíos, pues son muchos. Simplemente he traído aquí 3 dichos por el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga en el 2014, en el que se nos decía que la escuela católica es signo y portadora del amor de Dios a la humanidad. Realmente que mostremos este amor a los niños y niñas que tenemos en nuestras aulas. La escuela católica tiene que hacer un proceso de conversión pastoral, saliendo al encuentro de toda clase de periferias. Por lo tanto, esa preocupación por los últimos, por los desheredados, tiene que ser algo importante. Y hemos de hacer de la escuela una amplia explanada, un lugar, un atrio de diálogo, de encuentro, de puertas abiertas, acogiendo a todos. Y desde ahí, pues no solamente acogemos a católicos, sino a no católicos. Por eso nos ponemos en la antesala de la vida de la Iglesia. Con este gráfico muy denso, hago un recorrido por los antecedentes previos a lo que se está hablando hoy día de personalizar, de darle importancia al niño, a la niña, etcétera. Fijaros, desde el informe Faure se nos viene insistiendo en 1972 que es importante aprender a ser persona. En el informe de Lorsch se nos habla de 4 pilares. Yo he resaltado ahí el ser y el convivir. Después de haber coordinado este libro a nivel mundial, todos los agentes, niños, adultos, responsables de educación,
coinciden que lo más urgente es ayudar al niño o a la niña a que aprenda a ser persona y aprendan a convivir. Ha pasado más de 20, 30 años casi de este informe y no solamente no han aprendido a convivir, sino que ha aumentado el bullying, la violencia, etcétera. Y esto es una responsabilidad de todos. Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos, no lo llevamos a nuestra cotidianidad. La UNESCO habla de humanizar, incluir, de educar para la paz, para la ecología. El informe, la declaración de Incheon también nos habla de todo ello. Y bueno, los objetivos de desarrollo sostenible nos hablan de fin a la pobreza, hambre cero, salud, ahorro del agua, de la energía. Por su parte, la Iglesia, a través de Gravissimo Educationi, en el 1965, nos hablaba del derecho de todos a la educación, de una educación integral, de la importancia que tiene la familia, etc. En Evangelii Gaudium, de una escuela en salida, de cooperar, de docentes de alma. En el 2014, la Congregación para la Educación Católica hablaba de identidad, comunidad educativa, diálogo, etc. Y bueno, Laudato Si nos habló de un nuevo modelo de ser humano, de vida, de sociedad. Como veis, todo va en la línea de que es necesario cambiar y las coincidencias entre la sociedad civil y la Iglesia son muchas. Yo he traído un ejemplo para que veáis. En 1965 nos decía en Gravissimo Educationi que debemos colaborar con la familia, con otras escuelas y con la sociedad. Y nos decía taxativamente: procurar con todo empeño que se fomente entre las escuelas católicas una conveniente coordinación y se procure entre estas y las demás escuelas la colaboración que exige el bien de todo el género humano. Ya se nos invitaba a colaborar. Han pasado 40, 50, más de 50 años y la colaboración es mínima. Casi seguimos compitiendo hasta dentro de la propia institución. Yo puedo hablar como hermano de La Salle y reconozco que a veces hay competencia entre los mismos colegios de La Salle, se quitan alumnos, profesores, se comparten a veces programas, pero no todo, para que no me copien, para que no sean tan importantes como mi escuela, mi centro. Cuando nos teníamos que abrir a una colaboración, primero entre las escuelas católicas, incluso con las escuelas no católicas y con otros credos. Incluso nos proponía en el artículo 12, en esa Gravissimo Educationi, dice: intercambio temporal de profesores y proveer de todo lo que pueda contribuir a una mayor ayuda mutua, ¿no? Ser capaces de, oye, estamos alentando esta metodología, este proyecto, tenemos un profesor, lo podemos compartir, él puede dinamizar, y sin embargo, ni siquiera hemos bajado a ese terreno. Y así podríamos poner miles de ejemplos en torno a cantidad de documentos que están en la antesala del pacto y a los cuales no hemos dado ni crédito ni viabilidad. Juan, perdona un momento. Mira, nos dicen que hablas muy rápido. Tenemos algunas personas que no son de habla española. Por favor, habla un poquito más despacio y perfecto. Si nos alargamos un poquito no pasa nada, tranquilo. Vale. Mejor sí, la verdad que no tenía en cuenta ese aspecto. Bien, en este punto 3, algunas luces previas al pacto. Ya el Papa viene hablando del pacto desde el principio de su mandato. En el 2015, en el encuentro al final del Congreso Mundial, nos hablaba de lo importante que era pactar. En este tercer apartado de mi exposición, voy a daros algunas definiciones de educación que nos da el Papa, qué tipo de escuela quiere que alumbremos y qué dice con respecto a los docentes, previo al pacto. Él nos viene hablando en estos años de su pontificado de que educar es amar, que educar es dar esperanza, esperanza a los niños, jóvenes, ante un mundo desesperanzado, incierto, y máxime en estos momentos actuales. Nos habla de que con gran ardor tenemos que iluminar, bendecir, vivificar, levantar. Cada vez me gusta más la palabra educación sanadora, sanar, liberar. Muchos de nuestros niños y niñas vienen enfermos, no solamente físicamente, que sí, también vienen, sino también mentalmente, personalmente, vienen con muchas heridas y debemos sanar. La escuela debería ser para ellos todo un oasis y deberíamos liberar. También el 15 nos recordaba que educar es servir
y preparar para el servicio, para que ellos se integren en un servicio transformador de la sociedad. Y que educar es transformar. Yo creo que con estas palabras captamos perfectamente qué nos está diciendo el Papa y con él pues la Iglesia, y yo creo que coincide también con lo que nos viene diciendo la sociedad civil. Y otros rasgos importantes a tener en cuenta, y es no improvisar, educar integralmente, cabeza, corazón, mano, no a la dictadura de los resultados, mostrar una pasión grande por los últimos, no solamente por los que son guapos, altos y aprueban a la primera, sino que mostremos una pasión por estos últimos. Ya lo decía Lorenzo Milani en la escuela de Barbiana, ¿no? La escuela no es un lugar para sanos, sino fundamentalmente para curar a niños con problemas, con dificultades. Escuchar a las nuevas generaciones, una educación ambiental, menos teórica, más aplicada, etc. En cuanto a la escuela, nos dice que debe ser una escuela abierta, plural, un lugar de encuentro, de diálogo, creando puentes, inclusiva, abierta a la periferia, primer lugar de evangelización, fuente inagotable de humanidad, previo a la evangelización, transformadora, con un mensaje renovado, que irradia dentro y fuera en su contexto, capaz de colaborar. Y nos dice en Evangelio y Gaudio que no seamos una aduana, que etiqueta, que prohíbe, etcétera, sino una casa paterna que acoge, que da vida, que dignifica a las personas. Nos habla también de una escuela en salida. Esto de salida siempre se nos va la imagen a que tenemos que ir a otros lugares, pero yo también lo aplico en salir hacia adentro de la propia escuela, acogiendo a esos niños y niñas que no acogemos suficientemente o que no atendemos, porque tenemos también desheredados dentro de la propia escuela. A veces hasta nos hemos atrevido a decirles, esta escuela no para ti, búscate otra escuela, o búscate la vida, que es peor. Por lo tanto, una escuela capaz de adelantarse, yo creo que el mejor servicio que podemos prestar es adelantarnos a las necesidades, que brinda misericordia, que se involucra, que toma partido, que huele a oveja, que lava los pies, que acompaña en los procesos, capaz de fructificar y de incluso celebrar. Y todo lo que nos dice también con respecto a los docentes. Él nos habla de docentes con alma, capaces de compartir la misión y de transformar vidas y contextos. Competentes, al día, testigos más que maestros, testigos humildes de la misericordia y de la ternura de Dios. Fijaros qué reto más interesante, ¿no? Ser misericordiosos y tiernos con los niños y niñas que acogemos. Necesitamos estar unidos a Cristo, indudablemente, y nos ponen como modelo el buen pastor, ese que es capaz de dejar todas las ovejas e ir a buscar a aquella que se ha perdido, y darle tanta importancia como al resto, siendo bondadosos, cariñosos, y nos dicen que seamos profundamente humanos, después buenos profesionales y sin duda alguna espirituales y coherentes, y trabajando juntos. Los adultos también podemos aprender de los jóvenes, nos viene insistiendo el Papa. Yo creo que ha sido todo un ejemplo enorme el que en el sínodo, que haya convocado un sínodo de jóvenes. Yo tuve la oportunidad de un día compartir allí con una audiencia abierta y presentamos algunos proyectos con la metodología de diseño al cambio, y uno de los proyectos era de un colegio vuestro, de Valladolid. Docentes capaces de aprender, de dar un paso atrás. En la escuela tradicional, el profesor estaba arriba y delante. Con el movimiento de escuela nueva a finales del siglo XIX, principios del XX, el profesor estaba al lado de. Hoy, en pleno siglo XXI, nos piden que demos un paso atrás, que nos resituemos y que le demos mayor protagonismo, autonomía al niño, al joven que tenemos delante, siendo capaces de escucharle, abiertos, confiándonos en ellos, empoderándoles y siendo capaces de aprender de y con ellos. Incluso me he traído este testimonio de Gary Hamel, un experto en organizaciones, que habla de la implicación y el compromiso de los empleados, pero yo he puesto aquí implicación y compromiso de los docentes. Nadie hoy día puede permitirse el lujo de no involucrar a los empleados en el trabajo de crear el futuro.
nosotros tenemos que involucrar a todos los agentes educativos que están en nuestros centros educativos. El compromiso puede haber sido algo opcional en el pasado, pero hoy lo es todo. Fijaros, hay investigaciones a nivel mundial que ponen de manifiesto que más del 50% de los empleados están poco interesados en su trabajo. Y el éxito de nuestra misión educativa está en el colectivo, en nuestro trabajo colectivo, en la genialidad colectiva que sepamos construir y mostrar. Nos tenemos que abrir con paso firme también hacia la misión compartida, reflejo de esta comunión eclesial, más clara e impulsada desde el Vaticano II. Y yo diría lo último, ¿no? Religiosos y laicos, cada uno conserva su identidad, pero comparten una misma misión desde un mismo carisma para evangelizar y construir la iglesia. Por lo tanto, trabajemos juntos, dándonos protagonismo unos a otros, creando lazos y responsabilizándonos. Centrándonos en el pacto educativo, podemos decir que es algo urgente, necesario, que al mismo tiempo es una oportunidad que se nos brinda de cambiar y mejorar. Pues bienvenido sea. Urge renovar, replantear, reimaginar, pero ya no tanto filosofar de por dónde tiene que ir la educación, sino siendo capaces de hacer una nueva y diferente educación. Y yo me atrevería a experimentar, a poner en práctica, aunque nos equivoquemos, seamos capaces de aprender, no de la teoría, que sí, que también aprender de nuestra propia práctica. Exige apertura, escucha activa, movilizarnos y sobre todo exige lo que he puesto ahí en ese otro color, de una búsqueda compartida, de colaboración, de trabajar mucho más juntos. Y por último, actuar. El pacto nos va a permitir tomar conciencia de qué educación estamos dando y qué educación deberíamos dar. Nos va a permitir soñar juntos con nuestros alumnos, con nuestros profesores, con las familias, con el entorno social donde se ubica la escuela, qué esperan ustedes de ella, etcétera. Porque el pacto es global, pero al mismo tiempo es local. Y tenemos que ser capaces de hacer algo local si queremos hacer algo global. Nos va a permitir gestionar el cambio, implicar a muchos, a esos que teníamos medio adormilados o que no contábamos suficientemente. Yo creo que tenemos que confiar más en las personas. Yo creo, siempre he dicho que los mejores profesores, los mejores agentes son los que tenemos, los que no lo tenemos son mirlos blancos que a lo mejor a saber cuando se incorporen qué son capaces de hacer. Por lo tanto, contar con todo, gestionar el cambio, implicando, y el hecho fundamental, si queremos cambiar un centro educativo, una realidad educativa, la tenemos que cambiar desde dentro de la escuela. Desde fuera nos pueden iluminar, nos pueden dar algunas pistas, pero si los que están dentro de cada una de las escuelas no se comprometen, no rotulan el camino hacia el cambio, nada va a cambiar, por más que me diga. Por lo tanto, cambiar de dentro. Es importante en este proceso de pactar involucrar a la comunidad educativa, involucrar al contexto. Es una experiencia, la verdad, que cuando coordiné el libro, invité, porque me salía del alma, ¿no?, a niños y jóvenes, escuchar a estos niños y jóvenes qué pueden y qué deben decir de la educación. Y tal vez nos dan pistas, y ahora veremos algunas. A escuchar a los docentes, a la familia, etc. Simplemente cito este texto en la página 185 del libro que todos tenéis a disposición y podéis descargar porque está en online. Este arzobispo de Rabat, Cristóbal López, salesiano, nos decía que cada escuela católica, él decía que las autoridades, el Vaticano, etcétera, los países, tienen que invitar a otros, pero invitar a nivel local a la municipalidad, a los centros educativos, asociaciones, sindicatos. Dice, en cada localidad debería reproducirse el pacto a escala local para generar una dinámica que asegure la educación para todos y que la transforme en fuerza renovadora de la misma localidad. Por lo tanto, ser capaces de convocar a todos y crear entre todos una ciudad que educa, que transforma, que da vida, que crea un contexto diferente. Porque sí, nos tenemos que abrir a una ciudadanía global, pero también a una ciudadanía local.
Por lo tanto, ciudades que educan. Herramientas, pues conocéis múltiples herramientas, yo he puesto ahí algunas. Los agrupamientos, podemos tener foros con estudiantes, con docentes, con familias, pero también podemos unir en esos foros a niños, a docentes, a familias, etcétera, ¿no? Y hacerlos más plurales y diversos. Principales desafíos, pues ya se han ido diciendo: humanizar la educación, transformar las relaciones entre las personas, construir las relaciones con la naturaleza, escuchar a las nuevas generaciones, innovar, incluir, y sobre todo la palabra colaborar. Yo creo que es una palabra nueva, que a veces la damos por sabida, pero que requiere un cambio de paradigma muy hondo. Es un momento de co-crear. Ahí tenéis la portada del libro, ustedes lo pueden descargar, ya digo, y podéis tener, es un elemento que os puede ayudar a iluminar vuestra búsqueda, vuestra reflexión. Os puede inspirar, no para hacer lo que dicen los distintos participantes en este proyecto, sino también para mejor responder desde vuestros contextos. Dentro de él se encuentra el instrumento Laboris, este documento que sacó la congregación para ayudarnos en esta reflexión, en esta búsqueda. Es un documento que tiene 4 bloques: el proyecto, el contexto, la visión, la misión, y ahí ofrecemos 2 modalidades de trabajo. Una, podríamos decir, un poco más clásica, hablando así coloquialmente, con preguntas, con orientaciones para el trabajo en grupo, etcétera. Y otra, me he atrevido a hacerla con la modalidad de diseña el cambio, que es más inspiradora, es decir, ante esta realidad, ¿qué siente tu comunidad, tu claustro? Imaginemos una solución, aportemos soluciones, llevémoslas a cabo y compartámoslas para inspirar a otros. Algunas aportaciones que se repiten. Fijaros, escuchando a los niños, ellos nos indican que mejoremos alguna de las asignaturas tradicionales. Lo que esperan es que se les eduque en ser personas, que sea una escuela mucho más empática y compasiva. La escuela se nos ha vuelto antipática para muchos. Que seamos mucho más fraternos, solidarios, que aprendamos, que les enseñemos a convivir. ¿Y cómo van a convivir si los tenemos todo el día callados, en silencio, uno detrás de otro? No les permitimos que se muevan, que se relacionen, que creen grupos, que se copien, que miren lo que hace el de al lado, que creen lío. Y que les eduquemos en virtudes, en valores, que les escuchemos a ser humildes, tolerantes, y que les eduquemos en el cuidado y la mejora de la casa común. Y desean movilizarse ya, o sea, quisieran hacer cosas por la comunidad y por su entorno desde ya, no esperar a 25 o 30 años a hacer algo por los demás. En definitiva, quieren aprender lo que no les enseñamos y desean combinar teoría, experimentación y acción comprometida. Las personas del mundo, pues entre ellas ministros, exministros, obispos, presidentes de conferencias episcopales, directores de centros, profesores, todos dicen que pactar no es una opción, que tenemos que dialogar, nadie es superior, y evitar el miedo. Y también insisten en educar el ser, no tanto el saber, educar el corazón y el compromiso. Hablan de colaboración, hablan de una escuela abierta a la vida, capaz de salir a la vida y de traer la vida a la escuela. En definitiva, van coincidiendo. Los mismos superiores generales nos hablan también de poner a la persona en el centro, de que la escuela sea una escuela a tiempo completo. Y aquí hay otro eje importante, y es saber combinar la educación formal con la educación no formal, con el deporte, con el arte, con los momentos de convivencia, en esos momentos que son a veces más ricos que la formalidad del aula. Una escuela abierta que propicie una educación integral. Muchas veces hemos educado nada más que la cabeza y nos hemos olvidado del corazón y nos hemos olvidado de las manos y de la acción. Y debería ser una educación que, a mi modo de ver, debería partir más del corazón, no tanto de la cabeza, que tendría que estar iluminada desde el construir de la mente, etcétera, pero que nos debe también llevar a la acción, redefiniendo el modelo de persona, de sociedad, adaptándonos, transformando. Y sobre todo, quisiera subrayar algo que muchos de los superiores y superioras generales, participaron más de 25 de ellos, hablan de trabajar juntos intercongregacionalmente. Tiene que haber un trabajo más colaborativo de los centros de la propia institución y con otras instituciones. Y
aumentar la presencia, el valor, la fortaleza de la escuela católica, e incluso siendo capaces de trabajar con escuelas de otros credos y no católicos. Pero bueno, ellos insisten en ese aspecto. En los expertos mundiales también nos hablan de poner a la persona en el centro, de humanizar, de educación integral, etc. E insisten en algo que es muy nuestro, en la pasión por los últimos. No insisto en ello, paso. Y al final del libro se nos invita a, se nos pone en común una serie de proyectos que nos pueden inspirar, porque son proyectos que son de ámbito local, a veces nacional y otras veces internacional. Proyectos que nos hablan del derecho a la educación, de educar para la paz, para la solidaridad, para la ecología. Y desde ahí, pues yo creo que te podemos ir alumbrando el camino, combinando, ya digo, por un lado, la teoría, recuperando los desafíos que nos está planteando la Iglesia hoy y la sociedad civil, siendo capaces de operativizarlo, de llevarlo a nuestra realidad, de no tener miedo. Yo siempre he dicho que nos equivocamos tanto o más haciendo lo que siempre hemos hecho, ¿no? Si hemos optado por mantener, porque nos da seguridad y nos da confort, pues aunque lo mantengamos, nos estamos equivocando, que si nos hubiésemos equivocado por hacer algo nuevo. Yo creo que no nos equivocamos porque nos introducimos en una dinámica de mejora, de mayor compromiso, de mayor adecuación a las realidades nuevas, cambiantes, que nos están tocando vivir. Por lo tanto, no tengamos miedo. Y sobre todo, yo he trabajado mucho el tema de la colaboración, después de muchos años incluso de investigación en torno al tema, y el denominador común, el lubricante de toda colaboración es la confianza. Confiemos en nuestros alumnos, confiemos en nuestros profesores, confiemos en la capacidad de unos a otros de involucrarnos, tomar partido, participar y propiciar este cambio. Así que el pacto se nos presenta como toda una oportunidad que no deberíamos desaprovechar y que se suma. No es hacer algo diferente a lo que debemos hacer en nuestras escuelas, sino es algo que nos ayuda a dar un mayor impulso. Y sobre todo ser capaces de propiciar ese cambio desde lo local. Yo creo que si vamos cambiando, nos vamos reuniendo con otras escuelas por iniciativa de otros o por propia iniciativa nuestra, convocar primero a los que estén más interesados o los que se pongan más a tiro y posteriormente que se vengan incorporando, porque eso de esperar a estar todos, pues tampoco funciona. Que estemos los que realmente queremos y ya se irán sumando progresivamente. Lo importante es caminar, ponernos en camino, involucrarnos y transformar nuestras realidades. Y desde aquí, pues mi exposición, para perdonar si he ido un poquito rápido, pero bueno, quería ser también fiel a los tiempos, como nos queda tiempo de diálogo, pues ya pondremos algunos ejemplos y aterrizaremos en aquello que os resulte más importante o pertinente. Dejo de compartir y quedo a vuestra disposición. Agradecemos una vez más, hermano Juan Antonio Ojeda, que nos ha ampliado realmente la mirada con su exposición tan clara y motivadora a la acción. Las claves que nos ha ofrecido nos han tocado profundamente y conectan con todo lo que estamos dialogando en nuestros días y que llevamos de nuestra reunión intercapitular. Escuchamos de viva voz lo que ha trabajado en este libro, donde presenta las herramientas, los desafíos, las aportaciones, los caminos por donde podemos seguir para que realmente nos sumemos a este movimiento. Agradecemos de igual modo a cada uno de ustedes que habéis acompañado esta primera parte del webinar y dentro de una hora aproximadamente para cada uno a las 5:40, hora de Roma, 5:30, hora de Roma, sí, gracias. Vamos a tener la segunda parte en la que 3 personas nos van a compartir los desafíos de la educación desde 3 miradas
La primera, la del contexto amazónico. La segunda, la de la interculturalidad y comunidades de aprendizaje. Y la tercera, la de formar ciudadanos globales, repensar nuestras estructuras para construir el futuro colectivamente a la luz de los aprendizajes que nos deja la crisis provocada por el COVID. Para quienes lo deseen, les esperamos en ese compartir que será ciertamente muy rico e iluminador para el tema que hoy nos congrega.